Bienvenidos a otro programa de Primer Plano y pues el INE sigue en el ojo del huracán, sigue dando mucho de qué hablar porque en esta semana va a haber ya la convocatoria para que en marzo se nombren 4 nuevos consejeros para sustituir a otros 4 que se van, y la controversia ha girado en torno de ataques al INE, desprestigio al INE, se le atribuyen una serie de irregularidades a lo largo de toda su existencia. Como elemento para justificar hasta cierto punto, existe el temor de que esos nuevos 4 consejeros puedan ser, por lo menos la mayoría, pero incluso no se descarta que los 4, gente cercana a Morena. En medio de eso, la semana pasada hay un nombramiento muy cuestionable, muy controversial, dentro del propio INE. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, que ya llevaba 12 años en el cargo, había sido reelecto una vez, es por 6 años el cargo, fue reelecto, la ley. Incluso el COFIPE permitía la reelección, una sola reelección, 6 años y 6 años. Él ya estaba con 12 años, a punto de cumplir ya su mandato, el fin de su mandato, y el Consejo General lo vuelve a reelegir otra vez a otros 6 años. Y eso es, desde luego, controversial y cuestionable porque ¿cuál es el argumento jurídico que dice el Consejo General? Lo nombraron 8 votos contra 3. De los 11 consejeros. Dicen, es que algo que hemos visto en otros lados y que hemos criticado, es decir, la reelección que se dio era en el COFIPE y en el IJIPE no se había dado, de tal manera que es como un borrón y cuenta nueva. Bajo la nueva ley no se había reelegido. Y entonces ahorita se le puede reelegir porque la otra reelección anterior respondía a otra ley, a otro instituto, en la medida en que el INE tiene nuevas atribuciones o un poco distintas atribuciones, pero en fin, dicen que estrictamente es legal. Desde luego que eso cuando ha ocurrido en otros partidos, en el Congreso y demás hemos dicho, y yo en ese sentido lo reitero, que es como una jugarreta, que quizá sea jurídica, no sé, eventualmente esto va a llegar al tribunal a ver qué sucede. Porque el otro aspecto, o sea, políticamente es muy cuestionable, me parece a mí, porque el otro asunto es que lo hacen antes de los nuevos consejeros, que podrían efectivamente ser ya de Morena, designados por Morena, cercanos a Morena, y por eso dicen vamos a nombrar desde ahorita otra vez a Edmundo Jacobo para que no sean esos nuevos consejeros los que intervengan en el nombramiento dentro de 2 meses de quién podría ser el sustituto de Edmundo Jacobo, por donde se le vea. Políticamente me parece que es una jugada muy cuestionable que incluso abre frentes a la crítica muy intensa que tiene el INE ahora y a sus consejeros, al presidente Lorenzo Córdoba. Entonces sí me parece que independientemente de si es legal o no, de lo que no estoy seguro, porque hay muchas interpretaciones, hay muchos recovecos, políticamente me parece una jugada muy cuestionable y muy desafortunada. Sí, y debilita, ¿no?, la función del secretario. Es curioso, Lorenzo Córdoba defiende en este caso a Edmundo Jacobo, que es, debo decir, un extraordinario funcionario desde mi punto de vista, igual que José Waldemar defendió a Solís Acero, que también generó una discordia en el legislativo por la defensa del secretario ejecutivo, que es una pieza fundamental para que opere todo el sistema. No, yo no diría con medias tintas, yo creo que fue un error de los grandes haber adelantado una elección. Cabe que, digamos, legalmente sea posible, pero si tienes en puerta el nombramiento de 4 nuevos consejeros, pues te esperas a que se conforme el órgano completo y entra el nuevo secretario o eventualmente la reelección de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo con toda la fuerza del mundo. Estás adelantándote a temores que existen con, digamos, cierto fundamento de que van a nombrar comisionados o que van a manejar los perfiles de una manera pues muy coherente con las tesis de una mayoría que hasta ahora ha mandado mensajes extraños sobre el Instituto Nacional Electoral. O sea, de pronto tienes tesis de que le van a quitar la presidencia a Lorenzo Córdoba, de que va a ser gente muy cercana a ellos para ahora sí compensar los graves problemas del pasado. No sé, hay distintas versiones y en este caso creo que el miedo habló por ellos mucho más que la prudencia política, el temor de que algo ocurra. Y eso no creo que esté bien en términos generales, más valía esperar. Y lo que ahora yo creo que, que hay que pedirle al legislativo es que pues, nos dé un conjunto de nombramientos por encima de cualquier sospecha, de lo que tanto se quejaron en el pasado de órganos partidistas, pues ojalá ahora la mayoría que tiene esta posibilidad de darle una enorme credibilidad. El presidente habla de una democracia
democracia verdadera actualmente, pues una democracia verdadera empieza por nombrar, creo yo, consejeras, pues estará más cargado del lado de las mujeres, por razones además bastante obvias, por encima de cualquier sospecha, y que le den al órgano electoral lo que ha tenido hasta ahora, es decir, un nivel de eficiencia alto. Se organizan las elecciones en este país en tiempo y forma, se empadrona a los ciudadanos y se identifica. La última bronca entre el Ejecutivo y el INE fue que no les quisieron dar los datos personales. Lo que el Ejecutivo no ha podido hacer, no en esta administración, en los últimos 25 años, el INE sí lo hizo, que es darnos un documento de identidad. Pero en fin, lo veo así, yo creo que fue un grave error que debilita la posición tanto del secretario ejecutivo como de Lorenzo Córdoba, la posición política, y de todas maneras, pues los 4 nuevos consejeros veremos quiénes son, ¿no? Para poderte pronunciar y no estar con miedos antes de que llueva, ¿no? Me estoy tapando porque ahí viene el huracán. No, pues espérese que llegue el huracán y entonces ya use el impermeable. Bueno, el INE está haciendo ahora lo que el IFE hizo con Woldenberg. En ese momento se vio tremendamente bien el hecho de que se liberara de ciertas cadenas priistas, excepto con Solís Acero, que era el secretario general, y que después vimos cómo se fue al PRI y hacer carrera dentro del PRI. Era ya obvio que ahí había un priista. Era priista. Ahora, ¿qué es el secretario general? Yo lo digo, no es una pregunta retórica, no tengo idea. Yo suponía que si Woldenberg había puesto mucho de su prestigio en mantener a Solís Acero, es porque algo particularmente importante tenía Solís Acero, que podía ser más importante incluso que los consejeros nuevos que entraron al IFE, que allí había algo de manipular una burocracia que había sido hecha durante el dominio del PRI de esa institución y que él era el pivote. Ahora, en este momento, el consejero que tanto defiende Córdoba, esa burocracia o esta burocracia tiene más o menos el mismo carácter. ¿Por qué defender a ese personaje por las mismas razones o es distinto? Bueno, a mí me gustaría contextualizar un poco esto que ya ustedes han expuesto. Para responder un poco la pregunta que tú te hacías, vale la pena saber que el secretario general del Instituto Nacional, como antes del Instituto Federal Electoral, es el responsable de la administración del conjunto. Es el que organiza las elecciones o mira todos los asuntos de logística, el establecimiento de los distintos distritos electorales, etcétera, etcétera. Es el que maneja el presupuesto en una gran medida y es el que, junto con el presidente, toma las principales decisiones políticas para abreviar del órgano. Ellos forman parte del Consejo General del IFE, en el cual hay 11 miembros que son electos por la Cámara de Diputados, por 2/3 partes, pero el secretario general es electo por los 11 que fueron nombrados. Y requiere para su confirmación tener 8 de los 11. Estos fueron los votos que tuvo. Ciertamente está en curso el vencimiento del plazo que tienen 4 consejeros, que es bastante próximo. Y la especulación bastante clara es que esos van a ser impuestos por la mayoría que Morena tiene en la Cámara de Diputados. Tiene una mayoría tranquila para hacerlo y lo puede lograr sacando consejeros que son muy cercanos a Morena. Este es el supuesto que está detrás de esta confrontación. Bueno, yo creo que sí es un error. Independientemente del asunto de la legalidad, porque sí se puede probar claramente que el IFE tiene como continuación institucional, incluso en la Constitución, al INE. El INE tiene exactamente las mismas características que el IFE, más algunas otras, que no son pocas, de facultades excepcionales enormes que le dieron al INE para organizar elecciones, incluso pudiendo organizar elecciones locales, si hay alguna crisis, atraer los casos. Entonces, es muy importante el momento porque
ante el peligro de tener un INE moreno en el Consejo que toma las principales decisiones, optan por dar un albazo y es designar 8 de los 11, 4 de los cuales van a salir en breve, para prolongar por un tiempo, por unos años, la administración de esta institución. Entonces yo creo que es un error estar usando este tipo de tácticas que más bien suenan a maniobra, independientemente de cuál pueda ser el fundamento jurídico que esto tenga. Eso no lo sabemos todavía. Sí. ¿Cuál sería la racionalidad de querer mantener a Edmundo Jacobo en esta ocasión? Pregunta Lorenzo. No le conozco yo a Edmundo Jacobo una línea partidista. Que yo sepa, no sé, antes no había estado en ningún partido, había estado en la academia, había estado en la UAM, en otros cargos, pero no partidista. Yo no sé si después de esto, si es que lo logran sacar, si es que no le ratifican, digamos, esta reelección con las impugnaciones jurídicas que seguramente va a haber, a lo mejor se dedica a la política, en un partido, no lo sé, estaría en su derecho en todo caso. Pero previamente no es ese el caso. Con Solís Acero sí. Desde antes ya él había venido de la antigua gobernación. ¿Y cuál era la razón de Pepe Goldenberg de quererlo mantener? La experiencia que tenía Solís Acero. Porque los recién llegados, todos llegaron de golpe, los consejeros, y Pepe dijo, bueno, ¿y este monstruo burocrático? ¿Cómo lo manejamos, etcétera? Bueno, pues Solís tiene toda la experiencia del mundo y por eso lo quiso apoyar, básicamente, porque Pepe no era priista, no había sido priista tampoco, no era una cuestión propiamente de correligionarios. Ahora, yo me parece que sí tiene una cuestión política, cuestionable, pero esa es la racionalidad que yo veo. Van a venir 4 consejeros de Morena, más los 2 que ya hay, ellos van a poder eventualmente manejar las cosas de tal manera que el nuevo secretario ejecutivo sería alguien de Morena otra vez. Y entonces, desde esa lógica estarían diciendo, vamos a tratar de proteger la autonomía respecto del control que muchos están vislumbrando del INE por parte de Morena. No justifico, esa me parece que es la racionalidad detrás de esta jugada que hicieron. ¿Eso justifica la movida política? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista sigue siendo erróneo. Independientemente, yo he oído ya versiones jurídicas distintas o interpretaciones distintas de que sí es ilegal y otros dicen, no, sí se mantiene la estricta legalidad. Pero repito, políticamente me parece que abren un flanco, que dan más elementos para la crítica, a veces injusta, a veces en concreto, sí hay críticas que hay que hacerle a muchos consejeros, muchas decisiones que tomó el IFE en su momento, pero con distintos consejos, pero tanto como para justificar el control del INE en un solo partido, me parece que no. Yo no creo que sea partido, yo creo que ahí sí tienes una burocracia profesional que sí ha existido y si el temor era los nuevos consejeros o la nueva mayoría va a nombrar a un secretario ejecutivo desde el Congreso, esto no es un tema nuevo, les han querido nombrar y de hecho ha ocurrido a contralores, les han querido nombrar al del instituto que fiscalizaba, o sea, sí ha habido una voluntad histórica del legislativo, la cual entiendo perfectamente, incluso el ejecutivo de tratar de meterse en el órgano electoral. El argumento hecho público por Lorenzo Córdoba es tenemos que afirmar administrativamente más que político el tema de blindar, ¿no? Vienen 2 elecciones locales, viene la preparación de todo lo que digamos del año próximo que va a ser tremendamente complejo y vienen nuevas misiones. Es curioso que los políticos se quejan mucho del INE, pero al mismo tiempo quieren que organicen las elecciones de los sindicatos, que es como la joya de la corona de las reformas de esta administración. O sea, es tan confiable que le piden al INE que lo haga. En fin, yo veo más ahí una lógica como de afirmación burocrática que propiamente política. Pues en el caso de Solís Acero era, ¿para qué cambiarlo en una situación tan compleja? Pues vaya que sí era necesario cambiarlo, precisamente por eso, por el tiempo que llevaba. Aquí 12 años también es necesario el cambio. Arriesgarse, parece que no querían arriesgarse. Dices, pero el riesgo está, sí, claro, es parte del negocio. Así es, y yo lo que digo con este término es, aunque se cumpliera estrictamente la ley, suponiendo que por el cambio de leyes y demás, el espíritu de la ley es que solo quedara 12 años. Entonces, aunque puedan hacer esa maniobra legal y que fuera validada como legal, sí se está afectando el espíritu de la ley. Claramente en las 2 leyes, en el COFIPE y en el EGIPE, dice 6 años con una sola reelección, o sea, máximo 12. Aquí se estaría violentando por lo menos el espíritu de la ley. Pero nos vamos al siguiente segmento.
Bueno, en este segundo bloque les propongo que revisemos el tema de los fines de semana largos. Yo veo tres grandes vertientes. Por un lado, el hecho en sí mismo, el presidente de la República, en medio del debate sobre la rifa del avión presidencial, que no va a ser rifa del avión, sino de dinero, de pronto dice que pues ya reconsideró el asunto de, a partir del 5 de febrero, que no es la mejor idea que las fechas señaladas de nuestro calendario se celebren el fin de semana largo, el lunes que estuvimos aquí. Conste que no hay conflicto de interés porque nosotros trabajamos los fines de semana largo y no hay absolutamente ninguna cuestión personal. Es el tema de si es una cuestión, digamos, históricamente relevante recordar o no lo que ocurrió el 5 de febrero o el 20 de noviembre o algunos otros fines de semana largos más. El tema plantea, como les decía, tres grandes asuntos. Por un lado, una contradicción en términos con su propia administración. Ellos plantearon, el secretario Torruco, que no solamente estaban muy bien los fines de semana largos, incluso festejaron el del 20 de noviembre, el último Buen Fin, que fue un exitazo para la economía, sino que plantearon la posibilidad de que hubiera dos más a lo largo del año, porque activa el sector turístico. Recordar que el 80% del turismo en este país se mueve precisamente por el mercado interno. Por tanto, el secretario de Turismo dijo una cosa y el presidente de la nada sacó este asunto. No es que lo hubiera propuesto en campaña o que estuviera cocinándose en algún otro ámbito, en la posibilidad de cancelarlos, y además dijo: no hay consulta, voy a mandar una iniciativa al Congreso. Bueno, veremos qué ocurre. Por un lado hay también este tema económico, que muchos empresarios tomaron como un síntoma de no confianza con el jefe del Estado. Finalmente, pues estás en una situación en la cual el gran problema que hoy tiene el país es la confianza para invertir. Sabe que el último dato de inversión mejora un poquitito. En este caso, pues la señal que se manda al sector privado es: pues sí, aunque sea muy conveniente desde el punto de vista turístico, yo prefiero, dijo el jefe del Estado, que la gente reflexione sobre el tema de la historia. Y bueno, pues el tercer elemento es que es una afirmación absolutamente personal del jefe del Estado, sin consenso en el sector, lo cual pues abre también un debate sobre cómo se deciden ciertas políticas, si son producto de una maduración o una deliberación, o en la mañanera de pronto sale el asunto y nos pone a todos a polemizar sobre un tema que, a mi juicio, y aquí termino el comentario, pues nos lleva a la politización hasta las vacaciones y hasta las escuelas, lo cual no me parece lo más adecuado. Empezar a discutir que si estás a favor, entonces eres un buen patriota, y si no, eres un conservador. En fin, exagero el argumento, pero se los pongo sobre la mesa. Yo propondría que no hubiera ninguna paro de labores, que si llegamos al 5 de febrero, que si llegamos a otra fecha, en las escuelas, y nada de puentes, sino en la escuela se tome un momento para reflexionar. No creo que los niños estén muy dados a reflexionar si estás en primero o segundo de primaria, o a lo mejor ni en preparatoria, pero en fin, el punto es que estructuralmente la institución abre un momento, 1 hora, 2 horas, y listo. A los héroes los recordamos trabajando, no yéndonos a caleta y caletilla y tratando de pasarla bien. Nadie en los puentes, en su sano juicio, se queda a reflexionar sobre el momento histórico que está pasando. Entonces, mejor que no haya puentes, que no haya esa celebración, que los sábados y domingos se detiene la actividad, muy bien, que hay unas vacaciones al final de un periodo escolar, perfecto, listo. Más bien hay que imbuir la idea del trabajo más que de la vacación. Yo no pelearía por la vacación, yo pelearía por una forma distinta de celebración de unas cuantas fechas muy, muy seleccionadas y con un esfuerzo de parte del sector educativo de plantear por qué son significativas hoy, a pesar de que ocurrieron hace 100 o 200 años. Bueno, yo creo que hay varias contradicciones en este asunto, en la toma de esta decisión, que no ha sido tomada, está planteada. Anunciada, sí. Porque es en la ley laboral que tiene que modificarse, ya que la ley establece que cuando una fecha que implica asueto por ley del trabajo
esa media semana o en un día distinto de los que están pegados al fin de semana, se pegue esta fecha y se celebre entonces con un asueto, y la fecha oficial, es decir, el 20 de noviembre, el 16 de septiembre, el que 5 de sea, febrero, si cae en lunes o en viernes, pues se pegue, o antes, se pegue al lunes o viernes según esté más cerca, ¿no? Esa sería la formulación jurídica, pero yo creo que aquí hay una contradicción, una parte de las cuales ha ya mencionado Leonardo, en el sentido de que el propio secretario de Turismo de este gobierno hizo una ponderación amplísima. Y ya no voy a repetirla porque la ha hecho Leonardo, pero hay otra que a mí me parece mucho más seria, que es por donde iba Lorenzo. Lorenzo estaba señalando que hay maneras de hacer que la reflexión histórica sobre los días que nos son especialmente importantes, porque en ellos se forjó la patria, alguna institución muy importante, se ganó una batalla, o, en fin, cualquier evento que sea muy digno de recordarse, hay maneras de hacerlo que no chocan con el asueto. Se pueden hacer en asueto. Filmaciones, como se han hecho del Padre Hidalgo, de Morelos, de esto para celebrar el 15 y 16 de septiembre, libros, publicaciones, seminarios, eventos documentales que se difundan ampliamente, que lleven a la reflexión fácil, amigable de los niños, para que en forma didáctica se les pueda. No tienen que suspender una cosa que está siendo benéfica en una economía que está sin crecimiento, y que esto ayudaba un poco a que la economía pudiera tener cierta dinámica, cierta ganancia, que es muy importante. Esto ha traído una gran decepción, sobre todo en la empresa turística, ¿no? Sí, yo creo que yo me sumo a esta propuesta de que mejor esos días importantes en la escuela se les dedique algún tiempo, alguna plática al nivel de los alumnos, que los propios profesores digan, hoy vamos a dedicarle media hora, una hora, lo que quieran, a el Padre Hidalgo, a la Constitución, a Benito Juárez, y películas, lo que tú dijiste, un evento con la bandera, si se quiere, para que realmente tengan conciencia de lo que se está celebrando ese día para los niños. Sí hay maneras mejores, creo yo, de mandar ese mensaje, que es lo que dice el observador. Pero creo que estamos viendo aquí un caso más, en donde la simbología política, que le da muchísima importancia a López Obrador, en este y otros casos, se contraviene o golpea de alguna manera lo económico. Es decir, no sé qué tanto daño haría, han salido sectores a decir, sí dañaría el sector turístico, porque se afecta, etcétera, tal. Bueno, no tengo elementos para saber qué tanto daño se haría en términos de empleo, en términos de los recursos que se derraman en esos días. No sé, pero sí veo esta contradicción entre, por enfatizar simbología política, que le es políticamente rentable a López Obrador, afecta alguna parte de la economía o genera algún tipo de costo. Y eso, más allá de la discusión sobre si es conveniente o no hacerlo así para los símbolos políticos y los héroes, sigue mandando mensajes a los sectores empresariales de decir, pues es que aquí no se puede, o sea, es decir, no genera confianza, está mandando constantemente mensajes, sobre todo si se concreta esa idea, de decir, pues no nos da confianza. Va una tras otra, se juntan, platican y le dicen, es que necesitamos señales, necesitamos certidumbre jurídica, certidumbre de que nuestras inversiones van a realmente a fructificar. Yo sí creo que ese tipo de decisiones o de comentarios o de propuestas sí mandan señales negativas. A mí lo que digamos, por supuesto que las mandan, y en el caso del 5 de febrero que acaba de pasar, pues aquí venimos, la ciudad estaba vacía, la gente aprovecha para irse, igual que aprovecha el día que tradicionalmente la iglesia nos propone que reflexionemos sobre Judas vendiendo a nuestro Señor, y todo mundo aprovecha el jueves y viernes santo, incluso efectivamente los días de Pascua, no hay nadie, y el mexicano pues por supuesto no tiene una actividad religiosa profunda en los días, igual que tampoco la tiene en Navidad, en donde se dedica a hacer todas estas cosas que al presidente le irrita, ¿no? Este tema, cuando le plantearon el tema del Buen Fin, no, dices que es un alarde ahí de consumismo cuando deberíamos estar pensando en los valores cívicos. Yo creo, francamente, que los valores cívicos se pueden efectivamente plantear en cualquier otro ámbito y no meterte con el asueto de la gente. Si está organizada de tal manera que
te den el fin de semana largo, porque pues cayó efectivamente el miércoles o en jueves. Es un arreglo que inventaron los americanos y que nosotros les copiamos al inicio de este siglo para evitar los famosos puentes. Hay ciertas convenciones que no puedes cambiar. En la UNAM, por ejemplo, el 12 de diciembre, sabe que somos una universidad laica, todo mundo por tradición da está en el contrato colectivo. Claro, y ve y discútelo. Yo creo que el derecho al asueto no es un asunto que los gobiernos deban meter, y yo no soy partidario de que la política se meta hasta en el calendario, porque finalmente, pues aquí es una cuestión convencional. ¿Qué día se celebra la Constitución? Pues el día que hubo el acto cívico, en donde hablaron los poderes del Estado, y se le podría pedir a todas las escuelas del país que pusieran un énfasis particular toda esa semana en hablar del tema. Parece una muy mala idea, me parece que es sacar las cosas pues de un carril en donde la convención nos había llevado a eso, y no le veo absolutamente ninguna ventaja. Pero no es exagerar, es decir, el efecto en la economía, como si fueran las tarifas de Trump o algo así, por unos días más, días menos. En efecto, ese día el turismo aumenta, pero si no se hicieran esos puentes, estarían trabajando en otra parte. Entonces afecta a unos y beneficia a otros, pero no es, la economía no depende de los puentes que se tengan. Si la economía dependiera de eso, tendríamos un montón de puentes y no andaríamos nunca trabajando. Sí, por eso decía yo, no sé qué tanto realmente afecte. Algún sector sí, a la economía en general igual y no, porque pues, entonces están las compensaciones, pero digo, en términos de señales. Así están leyendo todo este tipo de cuestiones, este tipo de Para los mensajes. hoteleros es un... Pues la industria, pero en general, inversionistas en general, decir, bueno, aunque no estén en el turismo, decir, no les da confianza este tipo de declaraciones y de propuestas, no les da confianza. A eso me refiero. Y eso sí puede tener una repercusión más global en la economía, en la falta de inversión. Déjenme decir que yo hablo de que el golpe en la economía se da porque el turismo es la tercera fuente de ingresos de divisas a México. Pero el turismo extranjero. El turismo. Son 10% del PIB. Las divisas. El extranjero sí. Ni modo que yo pague en dólares. No, pero de todas maneras esto 10% del PIB. Claro. Entonces, eso representa un impacto. ¿De qué tamaño? No lo sé. Igual que José Antonio, pero es Entonces vamos a tener más puentes y tendremos más hasta llegar al 100. Oye, pero Tendremos más te digo turismo. una cosa, no, ya lo platicaremos en planeados otro dos momento. más. De la OCDE somos el país que menos vacaciones tiene. O sea, el mexicano es el que más trabaja. Y el calendario escolar de México es uno de los más extensos del año. De la OCDE. Por tanto, a lo mejor sí habría que revisar cuánto tiempo le dedicamos al ocio creador y a conocer nuestra patria, que es motivo de profundo orgullo. Así es que, bueno, yo creo que los fines de semana largos están bien como están, pero usted tendrá la mejor opinión. Pausa, volvemos. Bueno, pues en esta parte del programa nos vamos una vez más al norte de nuestra frontera, a los Estados Unidos. Ya sabemos que casi todo lo importante que ocurre allá tiene ciertas repercusiones acá. Lo notable ahora es que Trump va realmente en caballo de hacienda hacia su reelección. Dentro del Partido Republicano no tiene rivales, nada, cero. Incluso el senador Romney, que votó en favor de que lo enjuiciaran, no tiene mayores posibilidades, lo hizo por una razón de estar con su conciencia tranquilo, y a los otros republicanos yo creo que la conciencia les tiene bastante sin cuidado. Entonces ahora la parte importante está en los demócratas. Los demócratas tendrán un candidato capaz de enfrentar a Trump. El Washington Post hoy saca una encuesta de Gallup. Trump tiene el 49% del apoyo del público en general, ya no se diga dentro de los republicanos tiene el 90 y tantos %, el 100% casi podría uno decirlo. Entonces la jugada está en el Partido Demócrata y según los comicios de Iowa, y ahí lo dejo para que discutamos, hay dos personajes que pudieran, aunque es muy temprano, pero entre ellos un exalcalde
o es alcalde todavía, alcalde creo de que South Bend, sí. es de South Bend en Indiana, Buttigieg, aparece como un posible candidato interesantísimo, joven, harvardiano, que por sí mismo, por su propia voluntad, se alista en el ejército para que no digan que él no sirvió a su nación, a diferencia de Trump, que es gay, que habla de su esposo y que tiene un discurso muy bien articulado, pero realmente bien articulado. Está del centro a la izquierda y está desde luego el senador Sanders bien a la izquierda. Ahí está el Partido Demócrata. Yo creo que tienen muy difícil, o sea, realmente lo tienen cuesta arriba, tratar de competir con Trump de aquí a noviembre. Tengo la impresión, no sé si ustedes la comparten, de que el Partido Demócrata, igual que le pasó a la oposición aquí en México, como que no digirieron los resultados de esa especie de vendaval que fue un Donald Trump, que primero se le impuso a los republicanos, las primarias, cuando decían los Bush, los Mitt Romney, etcétera, no se nos va a imponer, Ted Cruz decía, jamás va a ocurrir que ese individuo nos domine. Bueno, al final los dominó, ganó las elecciones y hoy le rinden culto de la tría para vergüenza de todos. Lo que hicieron en el impeachment fue plegarse ante un presidente arbitrario que visiblemente violó la ley. Ellos son mayoría y lo pueden hacer, pero la desclasificación de la conversación entre Trump, que es un documento muy relevante para todos, la conversación entre el presidente Trump y el de Ucrania claramente deja ver que le pidió una intervención política para tratar de bajar a Biden. Paso ahí al Partido Demócrata, que está como el PRI y el PAN aquí en México. No se han dado cuenta de lo que ocurrió. O sea, hicieron todo para tratar de subir a Biden, que es el candidato del establishment, igual que lo fue Hillary Clinton en su momento. ¿Y qué es lo que ocurre con Biden? Que le monta, bueno, buena parte del impeachment buscaba pues, ubicar a Biden como el hombre a competir directamente en este caso, con Donald Trump. Finalmente, impeachment de por medio y un espectáculo mediático por todo lo alto. Pierde en el primer caucus de Iowa, que además, para más INRI, pues es un desastre administrativo. O sea, elecciones hacia el estilo boliviano. Resulta que los resultados no salen cuando tienen que salir, que el app que habían contratado no funcionó y además da resultados partidos y pone, soy incapaz de pronunciar bien el apellido del alcalde, Buttigieg. Bueno, ese señor que acaba de nombrar mi compañero Lorenzo Meyer, que habla... ¿Quién sabe? Bueno, Pete Buttigieg, el alcalde, y un Bernie Sanders que entra en 20 y tantos %, más o menos son los que van punteando. Hoy, mientras nosotros hablamos, se está haciendo el recuento de lo que ocurrió en New Hampshire, y bueno, pues viene en marzo el llamado supermartes, pero a estas alturas se me antoja que ya no tienen. Si después de un proceso de destitución como el que tuvieron, no le dio a Biden como para empezar a competir, no creo que ni Buttigieg ni Sanders estén en condiciones de articular una mayoría que hoy por hoy derrote a ese tren blindado que es Donald Trump. Bueno, yo creo que hay dos grandes derrotados obvios después de que no se logró la destitución o impeachment al presidente Trump. Una que rompió su discurso como parte de su coraje y frustración es doña Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la House of Representatives, en la Casa de los Representantes. Y el otro es Biden. Veamos cómo salió Biden en estas elecciones de Ohio, primarias. Bueno, salió en un lugar bastante abajo. ¿Qué quiere decir esto? Cuarto lugar de 4, digamos, muy decoroso. Bueno, sí, 4, teniendo 5 dedos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el electorado proclive a votar demócrata se está inclinando por una posición cada vez más clara, no de centro-izquierda, de izquierda, que acentúa a lo que pudiera verse como de centro. Esta elección de Ohio, lo que ocurre es que tiene dos... De Iowa, perdón. De Iowa, perdón. Tiene dos que sostienen posiciones de izquierda, de distinta perspectiva y yo diría de distinta generación. Sanders, que es como de mi edad, es el viejito.
Tiene apoyo de jóvenes, pero es el viejito El de más apoyado todos por los estos. jóvenes, ¿eh? Tiene 78 para 79 o algo así. Y este hombre joven, bueno, representa a una el izquierda que apellido, él a se ver. ha llamado socialdemócrata, pero en una socialdemocracia bastante cercana, digamos, a los países nórdicos. Y en cambio, este personaje que yo tampoco puedo pronunciar, tiene el apoyo de una clientela de izquierda que viene de los jóvenes, de los homosexuales, de una serie de Agenda más elementos liberal, sí. nuevos, de la nueva izquierda, digamos, que están tomando. Pero eso es difícil que pueda competir contra esta avalancha de Trump. Sí, se ve muy difícil las cosas para los demócratas. Así es una comparación un poco con lo que pasó con la oposición en México, que, frente a un triunfo espectacular de López Obrador, y allá, es que allá no fue tan espectacular el triunfo de Trump. Es decir, realmente incluso en votos directos sabemos que tuvo 3 millones menos que Hillary. Pero, y en los estados en donde ganó por un electorales. porcentaje muy pequeño. Claro, el sistema norteamericano hace que te vuelques los votos, pero en términos del apoyo, aquí sí fue brutal, aquí sí fue realmente una diferencia gigantesca. Allá no tanto. Tan es así que los demócratas, que no recuperan, digamos, la mayoría en la Cámara Baja en las intermedias, pero en lo que sí estaría yo de acuerdo es que de todas formas los demócratas sí se vienen mucho para abajo en Estados Unidos en términos de la presencia, de la cohesión, de la estrategia, de que no hay claramente una figura. Hay varias figuras ahí, pero una claramente que le pueda realmente acercar a Trump y desafiarlo realmente para la elección intermedia, no lo veo. Y ahí sí me parece que hay un parecido con la oposición, o sea, una semejanza con la oposición aquí, que está toda fragmentada, está toda perdida, no acaba de asimilar la derrota, como lo dijiste tú, de los demócratas, no se ven figuras que puedan realmente hacer frente a López Obrador. En eso sí creo que hay una diferencia, una semejanza con los demócratas. Y creo que fue un error de los demócratas lo del impeachment, no porque no hubieran elementos. Todo el cálculo político te anunciaba que los republicanos iban a echarlo para abajo, por supuesto. Sí. Y que en ese sentido, más que debilitarlo, creo que lo fortaleció. Todo está indicando, todos los indicadores desde que lo del impeachment lo gana él, con el apoyo de los demócratas, algo previsible, y eso más bien le da un levantón para la elección. Ahora está más difícil derrotarlos y de por sí estaba. Nancy Pelosi lo tenía bien claro, por eso no quería ella que se llegara al impeachment, pero sus propias bases de demócratas, los más jóvenes, las mujeres, que eran el cuarteto de jóvenes que querían enfrentarlo a Trump, bueno, se llevaron los llevaron por este camino. A mí una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve viendo el town hall meeting de Buttigieg y de Sanders hace unos días en New Hampshire, es que la altura del debate de cada uno de ellos, como es town hall, con el público que estaba allí y que CNN se encargó de mediar, es una altura realmente envidiable, muy buenos. En cambio, uno oye a Trump y dices la vulgaridad, los soez, y sin embargo, él es el que tiene ahorita 49% y ningún demócrata en este momento llega a ese apoyo. A la mitad. Eso no nos dice mucho ni de Buttigieg, ni de Sanders, ni de Trump. Nos dice mucho de la sociedad norteamericana. Y de la forma que se hace la política. Ahora, no voy a, por supuesto, a polemizar con Crespo de qué fue. Polemiza. No, porque es como si me dijeras, ¿qué tiene más mérito, escalar el Aconcagua o el Chimborazo? Pero el que tú digas. O sea, López Obrador estaba anunciado que iba a ganar 2 años antes. Trump es un fenómeno sorprendente para un sistema en el cual los grupos de interés, el partido tradicional, habían, digamos, generado, según ellos, todas las... O sea, yo creo que es más previsible el triunfo de López Obrador en México, se da con una amplitud, y el de Trump los dejó fuera de base hasta la fecha. Y una cuestión contradictoria, fíjate, la izquierda en Estados Unidos es la que votó en contra del TEMEC. Sanders y Harris
votaron en contra del instrumento que México hoy celebra como el máximo éxito de política exterior de esta Damos una administración. cosita. No estaba tan claro que López Obrador fuera a ganar. Muchísima gente pensaba que no iba a ganar por diferentes razones. Dos años antes, todas las encuestas lo ubicaban en el primer lugar. 5%. 2 años antes. Vean, 5%. vean que tenemos nuestro debate dentro del debate. No se nos vaya, queda todavía un tema por discutir. Espérenos. Bueno, en términos generales, en este programa normalmente abordamos algún problema, algún tema controvertido o controversial, o un tema que interesa mucho a muchas personas, o al menos tratamos de hacerlo. En esta ocasión yo he propuesto a la mesa que reflexionemos un poco sobre la vida y obra de un hombre, a mi juicio, ejemplar en muchos sentidos, que cumple el día de mañana 98 años. Don Pablo González Casanova, que fue rector por breve tiempo, 2 años, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahora en serios problemas aparentemente. Don Pablo es un científico social muy reconocido, muy importante, y todos los miembros de este panel, incluyendo a los 2 ausentes, María Amparo y Sergio Aguayo, somos científicos sociales, estamos en esa tarea, por lo cual me parece especialmente admirable que un ser humano que va a cumplir 98 años siga tan lúcido, produciendo, reflexionando y organizando eventos que van a beneficiar o iluminar ciertos problemas sociales que tenemos en el país. Don Pablo es autor de una innumerable cantidad de libros, algunos solo de él y otros gestionados por él, pero libros colectivos que hacen una reflexión general sobre algún problema social, político, económico, cultural. Y él es el gran autor de un libro paradigmático de las ciencias sociales en México, que se llama La democracia en México, que fue publicado por primera vez en 1965. Este libro abre toda una expectativa de investigación de cómo es México, de cómo se da su política, de cómo se dan las fuerzas reales de poder versus los poderes constitucionales o formales, y hace todo un trabajo de investigación y de planteamiento teórico que nos lleva a ver cómo ven esto los marxistas y cómo ven estos con un enfoque sociológico más bien de tipo funcionalista. En esa obra extraordinaria. Y como es esta una propuesta de celebración, yo los invito a decir lo que ustedes quieran sobre este evento de don Pablo. Yo a mis alumnos les pido que lean La democracia en México. Reparto varios libros para que sobre uno de ellos hagan su trabajo final, no nada más leyendo ese libro, claro. Pero pongo a don Pablo ahí porque es en 65. Don Pablo tiene una tesis al final muy simple. Si desde adentro no se reforma este sistema priista, este sistema presidencialista, y él analiza todos los caciques, los sindicatos, los empresarios, el ejército, la iglesia, etc. Si no se reforma desde adentro, va a tener un problema sustantivo, y es 65. 68 estaba a la vuelta. Él hace de la mejor manera que podía hacerlo un científico mexicano una radiografía del sistema y dijo, si no se hace, esto va a pasar, y pasó. Yo, bueno, por supuesto me sumo con amplitud a la celebración de don Pablo, larga vida a don Pablo González Casanova, y le debemos muchas cosas. Déjenme agregar 3 que a mí me parecen fundamental en su obra, más de todo lo que ha hecho, ese mérito como profesor y ese mérito como investigador. Pocos han logrado eso. 3 grandes líneas. 1, la interdisciplina, que lo ha fascinado en los últimos años, la formación de conceptos, o sea, esta idea de cómo se van formando conceptos en las ciencias de la vida, ciencias de la materia y ciencias humanas. Es prodigioso y ha dejado pues una literatura importantísima. Este diálogo interdisciplinario
potentísimo de don Pablo. El segundo, la formación de redes. Tú decías, le debemos grandes obras, la de la democracia en México, la democracia en América. Es que está tomado de ahí. Sí, por eso. Pero al mismo tiempo era un inagotable formador de redes de investigación a nivel latinoamericano. Ahora que Latinoamérica en el plano intelectual se va acortando tanto, nuestros políticos ni dialogan con los latinoamericanos, ni tenemos esa base que tanto defendió don Pablo, ¿no? La idea de una Latinoamérica potente, pero el mundo visto desde el sur. O sea, Wallerstein, todos, digamos, todo el grupo que él, por cierto, Wallerstein murió hace muy poquito tiempo, pero trajo a Carlos Vilas, me acuerdo a don Julio Le Riverent, o sea, leyendo el mundo desde el sur. O sea, todo este tema de la mundialización o globalización, él la discutió con una potencia enorme, no refugiándose en paradigmas nacionalistas así muy tradicionales, sino una lectura verdaderamente potente de cómo se veía el mundo desde el sur. Hay un montón de obras sobre el particular. Y la tercera es ver el mundo ver a México desde sus regiones. El proyecto de entidades federativas que coordinó don Pablo, era el enorme esfuerzo por conocer al país, o sea, los procesos de democratización y legalización desde lo local, y le debemos, no puedo citar la cantidad de obras que leemos sobre elecciones locales. Yo empecé mi trabajo como investigador estudiando Tabasco. Lo primero que me dijo, yo era un joven doctor entonces, llegué al centro de investigación y me dijo, Curcio, se va usted a estudiar Tabasco, que es un fenómeno político, o sea, digamos, democratización emergente. Aquí ahora el presidente de la República estaba en el centro de esa discusión, estoy hablando de 1989. En fin, es un hombre prodigioso que pues merece el amplio reconocimiento como uno de los grandes intelectuales que ha tenido este país. Retomo esa tesis que mencionaba Lorenzo Meyer en su libro de don Pablo de la democracia en México. En realidad era una descripción que incorporaba elementos empíricos, lo cual no era tan usual en esa época, era más otro tipo de enfoques históricos, en fin, pero él metió mucha información empírica, lo cual ya ocurría en otros países, pero aquí casi no se aplicaba en las ciencias políticas, en las ciencias sociales en general. Eso fue una aportación metodológica muy importante que mucha gente reconoció. Pero esta tesis en realidad era una descripción de la no democracia, era una descripción de un sistema hegemónico. Sí. Era la democracia como qué tiene que ocurrir, como señalabas, para que realmente esto cambie hacia una democracia pues más digna de ese nombre. Y aunque decía, tiene que haber el cambio desde adentro, yo creo que el PRI, a diferencia de otros sistemas de partido monopólico, sí tenía una mayor propensión a hacer ciertas reformas, pero las hacía no de manera preventiva, sino hasta que ocurrían los golpes, y entonces iba ya cambiando las leyes electorales, abría, aceptaba opositores, la reforma política de Reyes Heroles, pero era hasta que pasaban las cosas, no lo veían, porque normalmente los partidos, y ahí no solamente el PRI, cuando tiene ese poder, se van en la inercia. Si todo está controlado, pues ¿para qué van a cambiar? Solo en la medida en que iban perdiendo legitimidad. Cuando tenían crisis, por ejemplo, la reforma de Reyes Heroles del 79, fue porque se quedaron solos como candidato. Entonces tenemos que hacer algo para revivar a la oposición. Y luego otras reformas también, ahora diputados de representación proporcional, porque el PAN ya se está saliendo otra vez. En fin, era pero reactivo en la medida en que perdían legitimidad para recuperar algo de esa legitimidad, hasta que ya llegó un punto en el cual incluso un momento de quiebre fundamental vino desde adentro, pero a través no de una reforma, sino de una ruptura, que es el Frente Democrático de 87. Bien, ya que ustedes tocan el asunto de fondo en cuanto al cambio de México que don Pablo propone, yo quisiera reflexionar sobre dos cuestiones. Una, los cambios no solo se hacían cuando ya el niño se había ahogado, para evitar que otros se ahogaran, sino que lo que ocurría era una tesis, ¿cómo se llama este señor? Que decía que había que cambiar para que las cosas no cambiaran. El gatopardismo. Sí. Y esto es en alguna forma lo que fue ocurriendo. Primero, en el año 65, cuando se publica la obra de don Pablo, el primer cambio que no se puede hacer desde adentro, lo empieza Carlos Madrazo, haciendo un proceso de democratización en más de 1.100 municipios. Y esto lo detiene Díaz Ordaz, porque allí había empezado un cambio que iba a ser desde adentro, según habían platicado
Madrazo y el presidente Díaz Ordaz, que le dice, oiga, yo me di un baño de pueblo en la campaña, este país tiene que democratizarse, vamos a empezar por el nivel municipal. 11 meses después, casi 11 meses después, lo frena. Y vamos a hacer esto más tranquilo, olvídese de las elecciones, entonces Madrazo renuncia y ya sabemos cómo acabó. Después viene la reforma de Reyes Heroles, cuando se pone el Estado una disyuntiva, o nos radicalizamos y reprimimos o nos abrimos. Entonces nos abrimos, ¿cómo? En la medida en que ellos lo dicen, un poquito para no cambiar, porque lo que hacen es crear diputados de representación proporcional en una proporción de 100 contra 200 y era imposible quitar el control de 2/3 partes que el PRI seguía teniendo. Es decir, iba a ser un cambio que sí surtió efectos porque trajo a los guerrilleros a la paz, generó la amnistía, etcétera, pero lo que dio es una veintena de años más de vida al régimen. Y su gran apuesta en los últimos años, lo digo en 10 segundos, fue el movimiento indígena, su pasión intelectual, política y personal por el zapatismo. Claro, su último artículo de La Jornada sobre a dónde va la 4T claramente refrenda el compromiso con ese movimiento. Es digamos, de los 90 para acá, la tesis que más reiteradamente ha planteado don Pablo González Casanova. Bien. Larga vida, don Pablo, como decía Leonardo. Esperemos que cumpla muchos más, pero sobre todo que nos siga inspirando trabajo de investigación y conciencia de los mexicanos. Hasta la semana entrante.